Amigos, es un honor este día poder charlar con dos personas a las que admiro, especialmente porque vamos a hablar acerca de un campo tan transformador como es la medicina de precisión. He seguido con mucha atención e interés esta disciplina y cómo esta misma está transformando los tratamientos personalizados. Con nosotros están dos queridísimos amigos mexicanos, expertos en estos temas y además gente con una muy importante trayectoria. Les voy a pedir a los dos que se presenten personalmente. Vamos a iniciar con Ronnie Karsenovich, por favor. Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. En efecto, soy Ronnie Kersenovich, mexicano, soy médico genetista y tengo el cargo actual de subdirector de investigación médica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ok. Ahora continuamos con Santiago March. ¿Qué tal, David, Ronnie? Un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Yo soy médico con entrenamiento en anatomía patológica. Desde hace 25 años me ha apasionado el estudio de los ácidos nucleicos y ocupo el cargo de coordinador de nuevas tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Muchas gracias. Vamos a trabajar con ustedes en varias preguntas que tienen que ver con algo que para nosotros no es muy conocido y para otros que no están relacionados con las enfermedades raras o con cualquier tipo de enfermedad es mucho menos conocido. Hace muy poquito tiempo una persona me preguntó, ¿qué es la medicina de precisión? Y entonces yo le pedí que me diera tiempo para darle una explicación correcta. Fui e investigué. De hecho, te mandé, Santiago, un resumen bastante simple, silvestre, de lo que yo entendí como medicina de precisión para poder expresárselo a la persona que me preguntó. Entonces, para la gente que va finalmente a ver y a escuchar esta grabación, va a ser muy importante entender qué es la medicina de precisión. Estuve hace algún tiempo, hace algún tiempo, estuve en presencia de una conferencia del doctor Eric Topol, que es un experto en estas cosas, pero un experto. Y entonces decía algunas cosas, unos argumentos muy robustos que yo no terminé por entender, pero me pareció que toda la gente que lo escuchaba, igual que yo, se sorprendía de cada cosa que iba diciendo, igual que yo me sorprendí de los alcances de todo esto. Entonces, si ustedes me ayudan, vamos a explicarle a la gente que como yo va a pie en estos conocimientos, de qué se trata todo este tema. Por favor, si ustedes me permiten, son 8 preguntas, las repartimos entre dos, 4 y 4, y luego hacemos una conclusión entre todos. Empezamos ahora con Santiago. Santiago, Claro. ¿qué es la medicina de precisión? Bueno, muy bien. Lo primero que hay que comentar es que este concepto nace en el año 2010, bajo la administración del presidente Obama. Se reunieron un grupo de expertos en oncología en Nueva York y denominaron la medicina de precisión por primera vez en la literatura y en la historia de la medicina, refiriéndose a la aplicación de la medicina de precisión para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Y de hecho hay un lema que dice que es la medicina correcta para el paciente correcto en el momento correcto. Y este es pues prácticamente es el primer banderazo de la medicina personalizada. En los últimos 15 años este concepto ha sufrido muchas modificaciones y entonces quiero aprovechar para expresar la definición que yo manejo de medicina de precisión en base a lo que ha acontecido en los 17 años después de aquel episodio en Nueva York. La medicina de precisión entonces incluye 4 elementos en su definición. El primer elemento se refiere a que genera intervenciones en todas las etapas de la historia natural de la enfermedad. No se limita al diagnóstico y tratamiento, como inició el concepto, sino que ahora se va desde la etapa prepatogénica, desde antes de que comiencen los síntomas, la predisposición o susceptibilidad, el diagnóstico temprano, el tratamiento, el tema de complicaciones y secuelas.
es decir, a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad. Segundo elemento es que incluye la convergencia tecnológica, es decir, la participación del área de las ciencias de la vida, que ya lo hemos comentado en varios foros y en varias pláticas contigo, David, que son las ciencias de la vida, son 6 básicamente. Inician con la que estudia el ADN, que se llama genómica, la que estudia el ARN, que se llama transcriptómica, la que estudia más las 120,000 proteínas que forman el atlas del proteoma humano, que se llama la proteómica, la metabolómica, que es la que estudia pues cómo se modifican, cómo se transforman las grasas, los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, el agua y las proteínas. Después tenemos la microbiómica, que es la que estudia todos los microorganismos que conviven con nosotros, que se les denomina microbiota. Y por último, la sexta disciplina es la epigenómica, que son todos aquellos factores que están fuera del núcleo de nuestras células, pero que modifican la activación o desactivación de los genes, que es la epigenómica. El tercer elemento es el ingreso en esta transformación de las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Y aquí tenemos la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, los digital twins, tenemos los drones de uso médico, la robótica, la impresión 3D y la telemedicina. Así que este es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es que también contempla factores medioambientales y socioculturales, así como económicos. Y esta conjugación de todo esto nosotros la podemos encontrar en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se llama Una Sola Salud, One Health, en donde convergen la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Con esto concluyo mi intervención de la medicina de precisión. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Ronnie, por favor, prende tu micrófono, Ron. Estás como congelado, Ronnie. Em, bueno, Ronnie está congelado. Ahora sí. Ronnie, prende tu micrófono. A ver, a ver. No está prendido. Nos esperamos tantito. ¿Tú nos escuchas, Ronnie? Bueno, seguramente hay algún problema con el Internet que no tiene palabra de honor y vamos a preguntarle otra vez a Santiago, luego regresamos con Ronnie. La tercera pregunta, porque la segunda es para Ronnie. Claro. La tercera pregunta dice así: ¿qué especialidad médica se requiere para acceder a ella, a la medicina de precisión? Esta es una pregunta muy interesante y que sirve sobre todo tanto para los pacientes como para los médicos. Fíjate, David, que durante estos 15 años, desde que nació el concepto de medicina de precisión, hay 2 o 3 especialidades médicas que han abrazado este concepto y que lo han profundizado. Una de ellas son los genetistas, otra son los patólogos, los anatomopatólogos, con una nueva disciplina que se llama patología molecular. Y también otros que se llaman patólogos clínicos. Entonces, lo que ha pasado y las tendencias actuales nos indican que ha crecido tanto la información y el conocimiento en la medicina de precisión que poner sobre el hombro de los genetistas, que por cierto, número uno, pues nos hacen falta más genetistas, no hay suficientes. Número dos, plazas de especialidad en genética, yo diría que en toda América Latina y en el mundo son escasas. Y número tres, en los hospitales de segundo o de tercer nivel, las plazas para médicos adscritos en genética son muy reducidas. Entonces, esta situación
y el crecimiento del conocimiento hace materialmente poco factible que los genetistas sean la especialidad responsable de aplicar la medicina de precisión en todas las especialidades médicas. Por lo tanto, lo que está sucediendo en muchos países es que los médicos de diversas especialidades se certifican en medicina de precisión. Por ejemplo, un cardiólogo hace una certificación en pruebas de medicina de precisión para cardiología. Igualmente un gastroenterólogo, un internista, un neurólogo o un oncólogo. Y así es como en nuestra visión particular en la Fundación Mexicana para la Salud pensamos que se puede implementar la medicina de precisión en México. Por supuesto que los genetistas van a jugar un papel preponderante, eso no lo vamos a negar, lo vamos a fomentar, pero pretender que los genetistas adquieran todo este conocimiento de todas las especialidades aunado a lo que ellos ya traen, nos parece complicado. Aquí me Sí. gustaría saber cuál es la opinión de un connotado genetista como es Ronnie Kersinovich. Ahora mismo que se reintegre Ronnie, porque seguramente tuvo algún contratiempo con el Internet, le vamos a preguntar eso que tú estás señalando. Por favor. Hace tiempo en una videoconferencia que yo escuché, eh, observaba cómo el doctor Francis Collins Sí, hablaba en los mismos términos que tú acabas de describir acerca de la sí, carencia de genetistas. Decía básicamente lo mismo que acabas de señalar. Él, que desarrolló este asunto del genoma humano y estas cosas, tenía muy claro que él hablaba de que en algunas partes del primer mundo hacían falta genetistas. Ya no te quiero decir lo que decía el tercer mundo, lo que claro. decía de Latinoamérica. Entonces, Además, déjame perdón, decirte otra cosa, sí. que los planes de estudio de la especialidad en genética Sí, no están actualizados. sí, No están. Entonces, ¿qué pasa? Que están desactualizados y por lo tanto los especialistas en genética necesitan esos nuevos conceptos, sí, necesitan no solamente trabajar con los pediatras como ellos comúnmente acostumbran, sino trabajar con los oncólogos, que no es fácil, y sí, trabajar con los internistas y adquirir estos nuevos conocimientos, sí, conocimientos de ciencias computacionales, de bioinformática y conocimientos de manifestaciones clínicas de las enfermedades complejas, es decir, de las enfermedades que tienen un componente genético y ambiental. Y entonces ya esto ya se convierte en un volumen de información y de conocimiento científico muy grande, en sí, donde los genetistas o cualquier persona, cualquier médico especialista, es imposible que lo domine todo. Por lo sí, tanto, este es un trabajo multidisciplinario en el que participan genetistas y todas las especialidades en las cuales la medicina de precisión está avanzando rápidamente, que por decirlo de una manera sencilla, son, en primer lugar, la cardiología, la sí, oncología, neurología, pediatría, por supuesto, e infectología. Estas son las 5 especialistas que van más a la cabeza en aplicaciones de la medicina de precisión para el beneficio, para el diagnóstico temprano, para una atención más individualizada de los pacientes y finalmente, pues mejorar la calidad de vida de los pacientes. quiero entender esto como una necesidad de entender esto como un campo interdisciplinario. O sea, tienen que participar muchos más con conocimientos muchísimo más avesados y, por supuesto, en coordinación con otros que han recorrido un camino que es muy importante. Eso me parece que es fundamental porque si no, no vamos a entender nunca, ustedes sí, porque son expertos, pero los que estamos trabajando en temas que tienen que ver con enfermedades, sobre todo raras, vamos a terminar quizá por no ser aseados en el conocimiento de esto. Y tenemos que hacerlo para poder tomar decisiones que sean las correctas. Mientras llega Ronnie, te voy a hacer otra pregunta, por favor, Santiago. Cuando se habla de medicina de precisión, ¿tenemos que entenderla como medicina personalizada siempre? Bueno, ya mencioné yo los 4 elementos para entender la medicina de precisión en su contexto más amplio. Y por supuesto, una de las
características de la medicina de precisión es ser una medicina de precisión individualizada, personalizada. Sin embargo, debo decir que no en todas las especialidades médicas la medicina de precisión cumple con este requisito. Es decir, conforme va avanzando el conocimiento, la medicina de precisión primero empezó a enfocarse en grupos poblacionales. Por ejemplo, los mestizos mexicanos, que somos el 80% de este país, los asiáticos, los caucásicos, que son los europeos fundamentalmente, los afroamericanos, los africanos, los aborígenes australianos, por ejemplo. Después se sigue avanzando y sobre todo la convergencia tecnológica y entonces ya se puede, en lugar de que nada más sean los mestizos mexicanos, son, por ejemplo, los habitantes mestizos del centro de la República. Entonces ya se va haciendo más acotado ese abordaje, esa aproximación. Y la idea es que se haga 100% personalizado en los próximos años. Sí existen algunos medicamentos en donde efectivamente solo hay, por ejemplo, 100 personas que tienen una patología en el mundo y que son susceptibles a ese medicamento. Pero todavía en esta aproximación hacia la persona, la individualidad, estamos ya muy cerca, pero todavía no hemos llegado al 100%, solo en algunos casos. Pero yo no dudo que conforme va avanzando la investigación científica y conforme se van haciendo estos grupos inter y multidisciplinarios, vamos a llegar muy pronto a un mayor número de enfermedades. Hace un rato, en una parada mental que tuve, me acordé de una intervención que tuve en la Cámara de Diputados en la que se hablaba del tamizaje neonatal. Y entonces me acuerdo muy bien que mi intervención la argumenté bajo el título de la paradoja y dije, qué difícil, complejo y qué doloroso es pensar que en México en algún momento se llegue a autorizar el derecho pleno al tamizaje neonatal. Ya lo tenemos, ya está listo. Y ya para muchas enfermedades se puede hacer tamizaje neonatal. Ya se hizo, ya sabemos qué tiene el paciente pequeñito, ya entendemos perfectamente qué tiene. Lo complicado es que lamentablemente no tenemos el tratamiento que ya existe, pero que las autoridades mexicanas no compran. O que no existe simplemente porque todavía no se desarrolla. Y es una paradoja entender, ya sé lo que tengo, ya sé que existe un medicamento y lo peor es que no me lo van a dar porque en México no lo van a comprar. Se lo comenté ahí a algunos diputados y les dije, es que si trabajamos sobre el tamizaje neonatal, tendríamos que entender que hay que darle la vuelta al carrusel y si vamos a tamizar algunas enfermedades para las que ya existe tratamiento en el mundo, esos tratamientos se tienen que traer a México para no hacer una expectativa que cree frustraciones, porque ya sé que tengo tal enfermedad y existe el medicamento en el mundo que es con eficacia y eficiencia recomendado, pero México no lo quiere comprar. Esta sería una paradoja. Ya sé, pero no se puede comprar. Ya Claro. regresó Ronnie Kersenovich y por favor, pregúntale antes de esta consideración que tú quieres hacer, pregúntale a Ronnie lo que me dijiste que sería bueno preguntarle a Ron. Ah, Ronnie, lo que habíamos comentado David y tu servidor es que en muchos países del mundo, pues los patólogos clínicos, los anatomopatólogos y los genetistas tomaron la estafeta de la medicina de precisión. Sin embargo, las tendencias actuales señalan que poner sobre los hombros de los genetistas toda la medicina de precisión en todas sus aplicaciones, en cardiología, neurología, infectología, psiquiatría, pediatría, oncología, puede resultar, no puede resultar la mejor estrategia por varias razones. Número uno, por el número de plazas de residentes de genética. Número dos, por el número de adscritos en hospitales de segundo nivel o de tercer nivel de genética.
Y número tres, por la cantidad tan grande de información y de conocimiento que nos obliga a mirar hacia la multidisciplinariedad. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, con la doctora Alejandra Camacho, unas discusiones muy intensas. Ella es la presidenta del Consejo Mexicano de Genética, en donde ella señala que los genetistas, por supuesto que aunque sean menos de 1000 en México, ellos tienen la fuerza y tienen la capacidad para sacar este tema adelante, pero me gustaría conocer tu opinión, Ronnie. Bien, es un tema, en efecto, muy importante, porque yo sí concuerdo en que eh, se tiene que repartir el pastel, independientemente de que cada vez hay más altas especialidades dentro de la genética, así como tenemos los que se dedican a la oncogenética y ven la genómica del cáncer, genómica cardiovascular, neurogenética y demás. Bueno, no es suficiente. Necesitamos, obviamente, como tú bien lo dices, más plazas, necesitamos más infraestructura que no se tiene en la mayoría de los centros de salud en México y necesitamos más gente. O sea, somos, si bien muy pocos genetistas para todo el país, y si queremos cubrir realmente lo que es la medicina genómica en su totalidad y hacer realmente medicina de precisión, medicina que esté al alcance de todos, ¿sí? Que ese es otro problema, pues necesitamos obviamente tener más gente, cosa que no hay. ¿Sí? Y la infraestructura ni se diga, porque no son cuestiones baratas, no son tratamientos baratos. Y estaba escuchando ahorita a David diciendo que, eh, con el ejemplo del tamizaje, ¿para qué crear falsas expectativas de algo si no prevén hacia el futuro, ¿no? ¿Para qué me sirve hacer medicina genómica si los medicamentos que necesitamos no están acá? Perdón que interrumpa, yo lo comentaba porque sí me preocupó mucho que hubiera estas serpentinas en el sentido de que ahora que se consiga el tamizaje, esto y lo otro y aquello, en México se atienden muy pocas enfermedades raras que tienen ya acceso a este tipo de procedimientos a través del tamizaje neonatal, pero muy pocas. Y entonces me acuerdo del discurso de Hugo López Gatell en el sentido de, bueno, no es tan prioritario el tamizaje en México por muchas razones. Yo he señalado que el tamizaje no solamente es importante, es fundamental, pero es fundamental cuando se tiene el círculo completo de atención para que la disposición no sea solamente una expectativa que, como dije, va a crear frustraciones, sino que sea una expectativa con certeza que pueda darles a las personas que viven estos procesos, pues una oportunidad diferente. Eso es lo que yo he señalado. Santiago, si me permites, ahora le voy a hacer dos preguntas seguidas al Ronnie porque se nos fue hace ratito. Sí, perdón, se me bloqueó la máquina, tuve que reiniciarla. Disculpa. No te preocupes, Ronnie, por favor. Ronnie, ¿en qué contextos entiendes tú que se puede utilizar la medicina genómica en las instituciones de salud pública en México? Bien, si, si tuviéramos una infraestructura real en donde todo hospital de tercer nivel tuviera laboratorios de genómica y genetistas y subespecialistas dentro de la genética, pues el contexto sería ideal. Eh, no me gusta comparar cuestiones que no tenemos aquí en México con otros países, pero voy a poner como ejemplo un hospital pediátrico que está en una ciudad que se llama San Diego, California, ¿sí? Es una ciudad importante, sí, pero no es de las más importantes, ¿sí? En donde hay un hospital pediátrico, en donde el hospital tiene un instituto de genómica dentro del mismo hospital y hacen medicina de precisión en todas las ramas de la pediatría. Es más, en ese hospital empezaron a desarrollar una tecnología
que se le conoce como genoma ultra rápido y rápido. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un recién nacido que está grave y está en la terapia intensiva neonatal. Entonces yo puedo solicitar un genoma completo ultra rápido y tengo un resultado en 3 días. O si no está tan grave, puedo hacer un genoma completo en 7 días. Ese es el Uf, rápido. Y eso está ayudando a tener diagnósticos oportunos en donde se pueden hacer intervenciones oportunas y en algunos casos evitar secuelas o empezar los tratamientos necesarios para que puedan tener una vida eh, plena, sin complicaciones, normal. Eso llevado a cabo aquí en México, estamos todavía años luz de poderlo hacer. Digo, sí se trata de hacer la medicina genómica en cuestión de cáncer, en cuestión de genómica cardiovascular, pero en cuestión de enfermedades raras, híjoles, estamos un poquito lejos. Y eso que ya hay medicamentos en el IMSS, en su cuadro básico, por ejemplo, voy a poner como ejemplo las porfirias, ya está la mina. Ahora pregúntame, ¿cuántos hospitales tienen en su stock Emina? Ni uno. Y cuando lo quieren solicitar, se les niega. Entonces, estamos a años luz de tener eso. Esa es una. La otra, pues son los costos. sí, Son costos muy caros. Y la población, la mayoría de la población en México, no puede absorber esos costos. Porque son muy elevados. sí, es cierto. Creo que no solo la población de México, muchas poblaciones de No, muchas no. partes no pueden ser. Si hablamos de la hemofilia tipo B, en donde el tratamiento curativo, que es una sola dosis, está arriba de los $3 millones, Sí, entonces no hay bolsa que alcance. no, no hay cosa que hacer. Y, me acuerdo muy bien que en una ocasión, cerca de una de las instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, el doctor George Church, que es un experto también en estos temas, dijo, para que a Latinoamérica le pegue la colita de todo esto que se está haciendo con el desarrollo de la genómica y la edición y todas estas cosas, calculo, así dijo, que para dentro de 20 años, así dijo, y yo me sentí perro, dije, ¿cómo dice eso? Para 20 años podrán estar en lo que estamos hoy nosotros en este momento. Lo que acabas de decir coincide exactamente con lo que dijo George, exactamente coincide. La siguiente pregunta que voy a hacerte, Ronnie, es esta. Por favor, dinos cuáles tú entiendes que son los retos que enfrenta la medicina de precisión. Y aunque ya contestaste someramente una parte de esta pregunta, amplíala, por favor. ¿Cuáles son los retos de la medicina de precisión aquí en México? Claro, vamos a empezar con los datos que ya hay. La mayoría de los datos que existen sobre genómica es obvio que no es en población mexicana. O sea, si vamos a hablar de México, ese es uno de los retos. Mucha de la información que hay no es de mexicanos, es de otras poblaciones, en especial europeos y caucásicos. Número uno. La infraestructura y tecnología que ya mencioné, ¿sí? Eh, Otra que es muy importante es el análisis de los datos. Si bien tenemos gente muy brillante en México que le entra muy bien tanto al análisis de los variantes genómicos y tenemos gente en bioinformática, eh, no es suficiente. Necesitamos que más personas le entren a la carrera de bioinformática y aprendan y tengan esto en la sangre para poder hacer un buen análisis de datos. Y yo creo que un punto importante es cómo se va a integrar a los sistemas de salud en México, porque, ok, sin tocar la infraestructura, ¿cómo le vamos a hacer para que en cada instituto nacional, ya no digamos otros hospitales, en cada instituto nacional, ¿sí? Se tenga un servicio de genómica y que tengamos
una buena comunicación con todas las especialidades y subespecialidades, y que tengamos a nivel de gobierno regulación y políticas al respecto, que claramente pues, no hay. Y obviamente los consentimientos informados. No, cuando tú entras a un hospital, yo no he visto un consentimiento informado que mencione pruebas genéticas o cuestiones de genómica. No lo hay. Eh, Obviamente la equidad de acceso que acabamos de tocar, ¿no? No todas las personas van a tener esa facilidad de acceder a la medicina genómica y, y eso pues tiene que ser para todos, punto. O sea, no puedes decidir que nada más los que están en los institutos nacionales o los que están en hospitales privados, ¿no? O sea, eh, yo creo que si tuviéramos que resumir es recursos humanos, tener la infraestructura, tener las políticas y normas a nivel de gobierno. Necesitamos tener la comunicación abierta y la infraestructura para que sea esto equitativo, ¿sí? Que el propio gobierno invierta en medicina genómica porque también es preventiva y eso ahorra mucha lana, ¿sí? Y salva vidas. No queremos usar la medicina genómica para la gente que ya se va a morir o la gente que ya se murió, sino para la gente que está sana, ¿sí? Que tiene la oportunidad de prevenir algún padecimiento con tiempo, ¿sí? Para evitar consecuencias catastróficas y económicas, ¿sí? Eh, También está la cuestión ético, legal, social, que está muy disgregado. Eh, Esto está muy bien establecido en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? En ciertas partes de Asia, pero aquí en México yo creo que estamos apenitas en la puntita ahí del iceberg, empezando con estas cuestiones de lo que se llama ELSI, ¿no? Eh, y hay otra cuestión que es muy importante, la discriminación genética. Digo, Bill Clinton sacó GINA, que es un acuerdo de no discriminación genética. Y aquí en México, pues la gran mayoría de los seguros no te cubren estos padecimientos, no te cubren las cuestiones genómicas, porque lo toman ya como preexistencia, y eso es una discriminación. Y hay gente que quiere buscar un trabajo y por su misma condición no los contratan. Entonces, ahí es otro problema. Y vuelvo a lo mismo, no hay equidad. No hay este acceso también a las oportunidades que una persona en esta tierra tiene derecho a tener porque es un ser humano y porque es ciudadano de un país y que a pesar de que son enfermedades raras, y ahí estoy de acuerdo contigo y no con López-Gatell en que no son prioridad, claro que son prioridad porque son personas y aunque sean enfermedades raras, están enfermos y necesitan de atención, y necesitan de diagnóstico y necesitan de muchas cosas. Entonces sí hay falta de equidad en eso. Entonces, eh, pues sí, estamos a años luz. es cierto, absolutamente cierto. Hay una consideración de la que la otra vez me, me hizo sentir mal. Una persona me dijo, hablábamos de la medicina de precisión en los términos más rudimentarios que podíamos hablar los que no sabemos de esto, ¿no? Pero me decía, no, a ver, David, espérate, pues, si no me dan mi medicina normal, la que tengo que tener, no imagínate la de precisión. Además, ¿sabes, David, que yo vengo de Tijuana cada 15 días? ¿Sabes cuánto me gasto, David? Lo que acaba de decir Ronnie y lo que señalaste en algún punto tú es verdaderamente una piedra angular de la desesperación de los enfermos en México con este tipo de padecimientos. Hemos hablado en términos muy precisos, gracias a la robustez de sus argumentos, de lo que es la medicina de precisión, de qué especialidad médica requiere, en qué contexto, cuando se habla de medicina de precisión, si es personalizada, etcétera. Pero, eh, Santiago, voy a cambiar un poco la pregunta que te iba a hacer. La pregunta la voy a modificar por esta. ¿La medicina de precisión se equivoca?
Bueno, como toda disciplina, pues es perfectible, no es 100%, eh, digamos, no es perfecta, es perfectible. Y como te lo comenté en mi intervención anterior, comenzó primero por grupos poblacionales y después se ha ido refinando y la idea es que llegue a ser 100% individualizada. Pero en la medida en la que eh, converjan todas estas ciencias de la vida que comenté y que puedan diseñarse herramientas bioinformáticas y pueda avanzar más las ciencias computacionales a lo que ya tenemos, que es bastante, creo que las intervenciones que van a derivar de este conocimiento van a ser más exitosas. Pero por supuesto que no hay nada perfecto. Ahora, a mí me gustaría rebatir un poco lo que comentó Ronnie en el sentido de que muchas personas piensan que la medicina de precisión es única y exclusivamente para los países de altos ingresos o las personas que tienen suficientes recursos para cubrírselas. Sin embargo, existe ya una tendencia a nivel mundial, encabezada por China, en la cual parte de la tesis que ellos buscan es una mayor accesibilidad a todas estas pruebas y a estas tecnologías novedosas. Por supuesto que China es un país muy poderoso y no lo quiero comparar con países de bajos y medianos ingresos como el nuestro, pero sí en esa intención de cierto tipo de intervenciones muy específicas, por ejemplo, detección temprana de cáncer de pulmón, por ejemplo, detección temprana de cáncer de colon o de cáncer de mama, a través de pruebas de medicina de precisión, se puedan aplicar a toda la población. Se han hecho estudios de costo-efectividad, costo-beneficio y costo-utilidad, en donde demuestran que estas intervenciones quirúrgicas específicas, por ejemplo, para la detección temprana de las enfermedades, son altamente rentables para los sistemas de salud. Esto quiere decir que si nosotros podemos empezar a insertar o sembrar ciertas pruebas, no vamos a abarcar ni todas las enfermedades, ni todas las etapas de las enfermedades, ni todos los medicamentos, pero sí con ciertas intervenciones muy bien acotadas, quirúrgicas, podemos darle la oportunidad a la población de detectar tempranamente, por ejemplo, el cáncer de pulmón o el cáncer, por ejemplo, ahora de vejiga y de próstata. Están saliendo unas tiritas que están a punto de salir ya al mercado, en donde en una prueba de orina nos pueden indicar la detección de pequeñas moléculas, de segmentos de proteína, dipéptidos asociados al cáncer. Eso es lo que quería comentar. Ok. Sí, Ronnie. mira, estoy de acuerdo, pero yo me refería aquí a México en concreto. Nosotros en el instituto tenemos este proyecto EVA que trata de ayudar a la población mexicana a hacerse estudios de genómica para cáncer hereditario. Y hemos tenido en 4 años casi 4,000 pacientes, pero no es suficiente, necesitamos hacerlo a nivel nacional. Eh, Son propuestas que hemos hecho, pero a nivel de gobierno, pues no nos escuchan. Eh, y si tú escuchaste, por ejemplo, la mañanera de esta semana, en donde salió el secretario de Salud hablando sobre las enfermedades raras, que van a poder utilizar los medicamentos, etcétera, etcétera, siempre y cuando hay un protocolo de investigación al respecto. En 20 años. O sea, no. Eh, es importante un aspecto que yo creo que es clave. Dentro de todas las ciencias ómicas, con respecto a lo que tú mencionaste, si es perfecta o no. No, no es perfecta, es perfectible, sí, pero ¿qué es lo que lo hace perfectible? La persona que está atrás haciendo el análisis. Y esa persona se puede equivocar. Entonces, el factor humano siempre va a ser
algo que se pueda perfeccionar. Aunque la ciencia ómica sea algo, entre comillas, exacto, si la persona que está detrás tratando de hacer el análisis se equivoca o lo malinterpreta, bueno, pues obviamente caemos en la imperfección. Y para eso, ¿qué se necesita? Más recursos humanos, más educación, más oportunidades de trabajo, que cambien las currículas universitarias, que dentro de la medicina y ciencias de la salud se incluya bioinformática, que se incluya genómica, que se incluya inclusive en los estudiantes de medicina rotar en genética y genómica, así como rotamos en anestesia y patología y medicina interna y cirugía, etcétera, que roten también en genética y genómica, que pasen por estos servicios y vean lo que también está allá afuera. Entonces, sí es perfectible, tiene que serlo, sí tiene sus errores, por supuesto que sí, pero es un ensayo, error. Y eso es lo que acá, a fin y a cabo, lo tiene que hacer mejor. No va a ser perfecto porque no existe. Estaríamos viviendo en un mundo de tipo Aldous Huxley. No existe. Entonces, pero para eso se necesitan muchas cosas. Y desgraciadamente, como tú bien lo dijiste y yo lo mencioné, estamos muy lejos todavía. Se está empezando a hacer, y estoy de acuerdo, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, etcétera, etcétera. Tiene que ser tecnología que esté al alcance de Sí, todos, sin importar nivel socioeconómico. cierto. Les preguntaba esto porque hay ahora mismo un ejercicio legal en Países Bajos. Una persona a la que le practicaron medicina de precisión salió muy mal, está demandando y bueno, esto monta focos amarillos y rojos con la gente que está intentando pensar en practicarse medicina genómica. Es un tema que, que nos afecta mucho a quienes tenemos la necesidad de buscar alternativas de atención, porque, oye, si le pasó a este, pues también me puede pasar a mí, y si le pasó a aquel, también me puede pasar a mí. A mí eso me preocuparía mucho. Y quiero hacerte una pregunta, Santiago, que tiene que ver con lo siguiente. A mí me interesa mucho entender cómo están abordándose actualmente los desafíos éticos asociados em, con la implementación de terapias personalizadas. ¿Cuál crees que es el obstáculo desde la práctica clínica que se enfrenta? Quisiera Bueno, saber eso. mira, Edson, yo no soy bioticista, debo decirlo, pero bueno, voy a manifestar mi opinión personal. Bueno, en primer lugar, el entendimiento del uso de la medicina personalizada en el área de la salud pública es algo que ha estado en discusión y en polémica en los últimos años, porque los salubristas, digamos, de la vieja guardia, los clásicos, manifiestan que estas intervenciones individualizadas van en contra de los principios torales de la salud pública. Y entonces hay un grupo que no acepta a la medicina de precisión en el campo de salud pública, que no puede ver que por ejemplo, el proyecto EVA que hace el INMEGEN no lo entiende en el campo de la salud pública, a lo cual yo difiero en lo personal. Esto afortunadamente después de la pandemia, pues se quitaron algunos opositores y tenemos algunos adeptos, en donde si recuerdan ustedes, la vigilancia epidemiológica, genómica, el identificar los tipos de variantes en base a su estructura de sus ácidos nucleicos, fue algo de gran utilidad para llevar a cabo acciones específicas de salud pública en torno a la pandemia y de hacer estos cercos y disminuir los contagios. Entonces, el primer punto es, necesitamos avanzar en el área de salud pública. Aquí debo decir que en Salud estamos preparando un documento que ya
le circularemos a ustedes precisamente sobre esto y que queremos discutir con la gente del Instituto de Salud Pública y los salubristas del país. Ahora, la parte bioética, como ya lo dijo Ronnie, aquí hay varios temas pendientes. Número uno, la Comisión Nacional de Bioética necesita más personal especializado en esta área. Está la doctora Patricia Greter, que es amiga nuestra, gran genetista, pero esto está creciendo tanto que es imposible que una persona o el mismo titular de la comisión puedan manejar con facilidad este tipo de conceptos y puedan llevar a cabo acciones que tengan un impacto. Entonces, tenemos la consultoría genética para enfermedades complejas. Eso en México no está en la Ley General de Salud. Es decir, si un oncólogo se prepara, se capacita, trabaja con el genetista y el oncólogo lleva a cabo un tema de consultoría genética, está cometiendo un delito, se está extralimitando de sus funciones, por más preparado que esté. Entonces, los únicos que pueden dar asesoramiento genético según la Ley General de Salud son los genetistas y nadie más. Si no hay genetista, entonces yo no puedo pensar en asesoramiento genético. Segundo punto, que ya lo comentó Ronnie, los consentimientos informados. Después están los asentimientos informados. Después tenemos modificaciones, por ejemplo, de consentimientos informados para el uso de nuevas tecnologías, como lo constituye la inteligencia artificial. Entonces, si los datos de un paciente van a entrar en un software que maneja inteligencia artificial, por ejemplo, para una enfermedad rara, no existe un consentimiento informado que explique claramente al paciente, a sus familiares, a sus cuidadores, cuáles son las limitaciones de este análisis, cuáles son los alcances y que nos asegure que está entendiendo el procedimiento que se le va, que vamos a llevar a cabo con los resultados de sus muestras biológicas. Vamos más allá, la descripción de las muestras, el tema de biobancos, el tema de el manejo de las muestras con ácidos nucleicos. Tenemos un gran rezago en la normatividad secundaria, es decir, las normas oficiales, reglamentos, en cuanto a esto respecta. Entonces hay que trabajar muy fuerte. Sí debo decir que hay un gran interés y que hay varios grupos de trabajo, que no solamente es la Comisión Nacional de Bioética, la COFEPRIS, el Centro Nacional de Trasplantes, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Existe un gran interés, pero como ya lo señaló Ronnie, necesitamos organizar muy bien estos grupos y necesitamos capacitar a las personas. Por ejemplo, ya para terminar este comentario, No. los expertos en aspectos éticos, legales y sociales alrededor de la medicina de precisión o de la medicina genómica son contados con los dedos de la mano en México, y yo diría que en América Latina quizá con 3 manos y no hay más. Entonces, imagínense el rezago que hay y la cantidad tan reducida de expertos que son los que necesitamos que se aboquen a diseñar todas estas herramientas, todos estos formatos, y que desafortunadamente no los tenemos. Gracias, Santiago. Hace unos días, eh, preparándome para esta charla con ustedes, consulté a algunos miembros del equipo de una premio Nobel, la doctora Jennifer Doudna, creo que es, Doudna, si conocía a algunos académicos mexicanos que entendieran de estos temas. Y mole, doña María, que me da sus nombres. O sea, no los convoqué porque son mis cuates, los convoqué porque gente de la doctora Jennifer, premio Nobel, me dijo, sí, tal, me dieron 4. Dije yo, o sea, en México sí existe quien conoce de estos temas. Entonces me dio mucho gusto pensar eso. Y tú acabas de decir que hay un gran interés. Ojalá que el interés
se transforme en acción concreta. Porque, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, el plan más tonto echado a andar es algo muy positivo, a diferencia del plan más grandioso que nunca se echa a andar y no sirve para nada. Esta pregunta es para Ronnie. Ronnie, debemos entender que hay un maridaje entre la medicina genómica y la medicina de precisión, o sea, ¿lo debemos de entender? Mira, yo creo que para tener un buen maridaje Ujú. se necesita conocer ambos lados, de lo cual tú quieres, pues, hacer eh, esa combinación. Ok. Hay, hay personas en donde para ellos la medicina de precisión no es lo que conocemos como medicina de precisión o medicina personalizada. Por ejemplo, hay médicos que piensan que hacer un cariotipo es medicina genómica. No es así. La medicina genómica es entender las ciencias ómicas y cómo poderlas utilizar en combinación con el ser humano para conocer mejor y a fondo una enfermedad en específico, número uno. Número dos, cómo es que el cuerpo, o sea, en toda su complejidad celular, cómo estas ciencias ómicas se entrelazan, que la transcriptómica, que la proteómica, la metabolómica, la epigenómica, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo decía que depende cómo se interprete y quién la interprete. Yo puedo tener un maridaje excepcional, pero mi paladar es distinto al tuyo. Y tú a lo mejor vas a notar otras notas que yo no, o al revés. Simplemente a lo mejor no te gustó cómo sabe este maridaje. Entonces, un buen maridaje entre medicina genómica y medicina precisión es entender para qué sirve cada una de ellas, porque la medicina genómica es utilizar todas las ciencias ómicas en beneficio de la persona y por ende hacer medicina de precisión, medicina personalizada. Si yo entiendo cómo una persona va a metabolizar ciertos medicamentos a través de varios genes que tienen que ver con el metabolismo de las proteínas o con el transporte de las proteínas, y eso va a hacer que la persona requiera más dosis o menos dosis o ciertas interacciones con ciertos medicamentos para su beneficio. Pero si yo no entiendo eso y cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a llevar a cabo, ese maridaje va a saber feo Ujú. y va a ser completamente lo opuesto a lo que yo quería hacer. Correcto. Y ahí es donde tú dices, y lo dijiste muy bien, no, pero fue Santiago, es el tratamiento correcto a la persona correcta en el momento correcto. Entonces, eso es lo grandioso de que cuando eres un buen sommelier y vas a hacer un maridaje, sabes qué es lo que tienes que repartir y cómo repartirlo y a quién, porque un buen sommelier le va a preguntar a la persona, ¿quieres vino blanco? ¿Quieres vino tinto? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste previo a tu carne o a tu pescado, a tu pollo? Porque yo veo que te gusta el vino tinto, pero no es lo correcto para esto. Para esto yo te sugiero A. Un vino rosado. Perfecto, ¿no? Ya si la persona quiere el vino tinto, bueno, pues el resultado va a ser desastroso. Y eso yo lo veo con otras especialidades médicas que intentan hacer medicina genómica, pero no saben
de todo lo que hay, qué es lo que tienen que hacer. Y ya ni se diga la interpretación de estos resultados. Entonces, sí, hoy por hoy, en cuestión de la ley, eso nos corresponde a nosotros los genetistas. Pero yo estoy seguro que en algún futuro no tan lejano, el oncólogo o el que siga la oncogenética se va a dedicar exclusivamente a eso y en México va a empezar a ver algo que en Estados Unidos y Canadá y otros países hay que aquí no existe, que son los asesores genéticos, que no son médicos, estudian genetic counseling y se dedican a eso. Y nosotros nos dedicamos al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? La prueba correcta con la tecnología correcta para la persona correcta en el momento correcto. Y ya que tenemos toda esa información, ya se le puede dar la asesoría genética. ¿Sí? Eso es el maridaje que yo creo que vamos a tener que llevar a cabo. Ya estás otra vez, Ronnie. ¿En qué se cortó? ¿En qué parte? La última cosa que escuché que dijiste fue, entonces esperemos. Ah, lo que yo estaba diciendo es que esperemos que en algún futuro el genetista va a saber o debe de saber la prueba específica para la persona específica, la tecnología específica para lo que yo estoy pensando que tiene. Y ya la asesoría genética ya va a ser, como lo hacen en otros países, trabajo del genetic counselor o el asesor genético, ¿sí? Que en México no existe. Eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que en algún momento se nos va a facilitar la vida porque nos vamos a concentrar realmente en qué es lo que mi paciente requiere. Entonces yo sé que tengo estas tecnologías, ¿sí? Y a lo mejor vienen conmigo porque su médico les está pidiendo X prueba. Y llegan conmigo y les digo, mira, la intención es buena. O sea, el maridaje que están sugiriendo más o menos, pero lo que se tiene que hacer es esto. Y eso a mí me pasa muchísimo, de que mandan una prueba conmigo y le digo al paciente, mire, esta no es la adecuada por A, B, C, D. Yo les sugiero, como genetista, esto, porque tenemos más cobertura, tenemos mayor porcentaje de diagnóstico, etcétera, etcétera. Y le hablo al médico, oye, gracias por el paciente, te comento que la prueba que mandaste pedir no es la adecuada, por lo cual te estoy comunicando que hay que hacerle tal. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, gracias. Y se hace la prueba. Ok. Muchas gracias, Ronnie. Santiago, yo he visto cómo el análisis de datos genómicos puede mejorar los modelos predictivos. Me encantaría conocer tu opinión acerca de cómo se integrarían estos modelos a los entornos clínicos reales. ¿Cómo se integrarían? Bueno, mira, este es un área que tampoco es domino y que estoy empezando a conocer, que es el área de lo que se conoce como data science. Esto requiere, por supuesto, ingenieros con maestrías en inteligencia artificial, programadores, capturistas, curadores de datos. Y aquí quiero hacer énfasis, o sea, antes de comentarte en los modelos de salud, yo quiero hacer énfasis en algo que se llaman bases de datos. Precisamente, los países que están desarrollando como sería en esta plática, bases de datos genéticos de sus poblaciones públicas, son los que están recibiendo los mayores financiamientos en esta crisis que tenemos de recursos para investigación. Con esto quiero llegar a que México necesita desarrollar bases de datos genéticos de su población. Primero será de algunas enfermedades y poco a poco hay que irla fortaleciendo. Bases de datos que sean sustentables, bases de datos que permitan tomar las mejores decisiones, bases de datos
que permitan llevar a cabo investigación local. Nosotros ya lo hemos comentado con Ronnie, existen mutaciones, cambios en el ADN o cambios en las proteínas que se relacionan a enfermedades y que solamente ocurren localmente. Entonces, si yo no conozco estos cambios porque no hago investigación en los pacientes con enfermedades raras, con cáncer, con enfermedades del corazón, etcétera, yo no voy a poder avanzar en esta individualidad y en esta medicina de precisión. Entonces necesitamos bases de datos. Aquí quiero darles una buena noticia. Por iniciativa de Funsalud y del INMEGEN, esto creo que no lo sabe Ronnie, ya tuvimos pláticas con el Laboratorio de Investigación de Genómica Humana de la UNAM, que está en Juriquilla, y también con el CIMBESTAB, con el doctor Moreno, para lanzar, construir la primera base de datos genética pública de mexicanos. Y Oh, qué esperamos bien. hacerla quizá en un par de años. Ya empezamos, estamos formalizando el tema jurídico. También, por supuesto, que hay un tema ético y de consentimientos, que también estamos siendo muy cuidadosos y estamos empezando a recabar el fondeo para llevarlo a cabo desde Funsalud. Ahora, respondiendo la parte de los modelos, bueno, pues nosotros podemos revisar que, por ejemplo, en España, en el primer nivel de atención, ya se incorporó la genética. Existen bases de datos de pacientes de toda la Unión Europea, en donde se comparte información y cuando hay protocolos clínicos, cuando hay desarrollo de nuevos medicamentos o terapias, el contar con esta base de datos, el conocer las prevalencias de las diferentes enfermedades, las mutaciones, los cambios en el ADN. En Madrid hay un gran centro de datos genómicos que a su vez está conectado con otro centro que está en Bruselas y que permite estandarizar la información y sobre todo los datos de la lectura del ADN, los datos también de la cuantificación de proteínas, en fin, de la convergencia de las ciencias de la vida, disciplinas ómicas, como lo mencionó Ronnie, para poder llevar a cabo todos estos estudios. Y vamos a agregar el último punto, registros nacional de enfermedades. Si yo no tengo un registro de las enfermedades, va a ser muy complicado que sepa cuánto me cuestan las enfermedades, cómo detectarlas oportunamente, dónde están los pacientes, qué características tienen, qué evolución tienen. Entonces, los registros nacionales de enfermedades son un requisito indispensable para que todos estos avances de la ciencia y la medicina de precisión se hagan realidad. Y también quiero decirles que el Seguro Social anunció en enero de este año que ellos ya empezaron a trabajar en su registro nacional de enfermedades raras. Y la segunda noticia es que el secretario de Salud ya lo ha comentado y algunos de los subsecretarios van a reactivar el Registro Nacional de Cáncer que se empezó a construir y que se dio a conocer en el 2019, lo van a volver a reactivar, lo cual me parece sensacional. Muchas gracias, Santiago. Hace algún tiempo que platiqué con quien era en aquel entonces el secretario del Consejo de Salud General. Me dijo, palabras más, palabras menos. Mira, David, si hacemos un registro nacional de enfermedades raras, tendríamos que hacer un registro de todas las enfermedades, porque si no, sonaría discriminatorio. Cuando me lo dijo, me pareció que no tenía poca razón. Dije, bueno, es cierto, pero nosotros necesitamos un registro. Luego platiqué con un amigo que sabe mucho de números, es un matemático muy destacado en México, es un tipo brillante. Y me dijo, yo no sé las proporciones financieras para detectar cómo se puede hacer un registro de las enfermedades, pero sí te puedo decir que se llevaría varios puntos del PIB nacional y creo que las autoridades no estarían dispuestas a gastar varios puntos del PIB nacional en eso, David, porque si no gastan en cosas que son todavía más urgentes, menos van a estar gastando en registro de enfermedades en este momento.
Ronnie hace un rato, y bueno, antes de eso, tienes razón, y Ronnie también tiene razón en precisiones que tienen que ver con tareas pendientes impostergables, con tareas que han hecho que México esté a la saga de muchos otros en el mundo, incluidos países latinoamericanos. Argentina está recorriendo bien, con todos sus problemas con el idiota que tiene de presidente. Colombia está recorriendo bien, Chile está recorriendo bien algunos temas, y entonces México tiene que ponerse como corresponde, en una condición que le permita, si no estar a la cabeza, por lo menos estar emparejado con los que van avanzando. Hace rato Ronnie en una exposición muy interesante nos decía, no lo decía en estas palabras, pero señalaba, estamos preparados con la infraestructura médica que se requiere, tenemos los marcos regulatorios que son precisos, esto se puede llevar como medicina de precisión a los niveles de atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos concluyendo que no tenemos y que no tenemos. Ronnie, siendo el INMEGEN este enorme instituto para la atención de temas tan importantes como la genómica en México, ¿crees tú que en los próximos años que corresponden a la gestión gubernamental de de la presidenta Sheinbaum, haya avances significativos en estos temas? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque justamente me lleva a hacer un comentario sobre lo que decía hace unos momentos el doctor March. Necesitamos gobiernos que estén dispuestos a esos puntos del PIB para hacer normas, hacer leyes, para, para hacer una erogación de dinero, de recursos, para que esto pueda caminar en donde queremos que llegue. El INMEGEN, siendo un instituto nacional que depende del gobierno, pues necesitamos recursos. Y ahorita, como todos los institutos, estamos cortos de recursos. Entonces, si nosotros como instituto, que tiene toda la capacidad, tiene la tecnología, tiene la gente y tiene esa hambre de investigar y de hacer cosas y seguir adelante, eso está padrísimo, pero se necesita una cosa, dinero. Y Déjame, necesitamos dinero para poderlo hacer. déjame decirte una cosa, Ronnie. Yo percibo, o a lo mejor estoy mal, corríjanme, pero a lo mejor peco de optimista, pero percibo una mayor actitud de colaboración entre el sector público y el sector privado, que me parece que se tiene que traducir en hechos, pero por ejemplo este tema de los protocolos nacionales, de la investigación clínica, eh, me parece que el que el sector público voltee a ver al sector privado y lo vea como un aliado. Ustedes no están para saberlo, pero el Registro Nacional de Cáncer lo llevó a cabo Funsalud y lo financió el sector privado. Funsalud consiguió los fondos, el gobierno federal no puso un peso, se firmaron convenios y se capacitó gente, se compró equipo de cómputo, se construyó una red. Entonces, me parece que en este sentido, habiendo esta apertura en la Secretaría de Salud, creo que es algo, número uno, que debemos de aprovechar, colocando buenos proyectos, proyectos que realmente transformen la atención médica de este país. Y número dos, ejecutarlos, tenemos el talento humano, hay que aprovecharlo. Hombre, falta más infraestructura, sí, el INMEGEN ya tiene el mejor secuenciador y pues nos gustaría tener más kits para corridas, ¿verdad? Pero bueno, el secuenciador ahí está. El INMEGEN tiene un espectrómetro de masas que permite hacer corridas en 3 horas, en 4 horas y detectar más de 500 biomarcadores. Me parece que debemos de aprovecharlo. Y ya el reto entonces es poner proyectos en la mesa
y desarrollarlos y buscar el financiamiento de los proyectos. Y es por eso que yo comentaba que si contamos con una base de datos, no sé si ahí estás tú de acuerdo o no lo ves así, Ronnie, de que si nosotros desarrollamos una base de datos genéticos, podemos entonces concursar en las grandes bolsas internacionales, en la Fundación Gates, en la Zuckerberg, en el BID, en el Banco Mundial, que tienen precisamente para desarrollar data science y no estar compartiendo los datos o enriqueciendo otras bases de datos y no trabajando en las propias. Sí, nosotros en el INMEGEN tenemos un nuevo servicio, una nueva área, que es el de dirección de tecnologías eh, e investigación y demás, en donde se está buscando hacer APPs, estas asociaciones público-privadas. Sin embargo, eh, lo que estamos nosotros notando, y eso nos lo ha dicho mucha gente, es lo que tú acabas de mencionar también. Estas asociaciones público-privadas no necesariamente tienen que ser nacionales, pueden ser extranjeras. Y sí se llevan a cabo, pero hay muchos proyectos, tenemos muchos laboratorios en el INMEGEN, ¿sí? Y no, no hay para todos, desgraciadamente, ¿sí? Y si se hacen, son para enfermedades, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, cáncer. Cáncer es muy importante. A lo mejor se va a hacer también para diabetes o lo van a hacer para fibrosis quística, pero para otras cosas no tanto. Entonces, aquí lo triste es, sí, tenemos el talento humano, tenemos esas ganas, pero no van a haber recursos suficientes para todos y van a ser exclusivamente proyectos que van a ser escogidos, sí, muy delicadamente con pincitas, ¿sí? Ojalá y me equivoque, ¿sí? Pero yo creo que si el INMEGEN quiere ser este líder, este monstruo de la genómica en Latinoamérica y por qué no en lo que es América del Norte, se necesitan muchas otras cosas, muchas otras cosas. Cáncer es un paso, sí, pero no es todo. Y con respecto a las bases de datos, a mí me cuesta mucho trabajo el pensar cómo otros laboratorios con otros intereses van a soltar esa información y legalmente cómo se va a manejar y porque son datos personales. eh, Hay una cuestión ahí legal, ética, que se tiene que súper afinar. Es Sí, claro. correcto. Permítanme agregar que yo conozco personalmente a la doctora Sheinbaum. Coincidí en mis últimos 2 años en la universidad con los primeros 2 años de ella. Es una mujer decidida, es una científica. Tiene buenas intenciones. Me preocupa que en algunos puestos importantes que tienen que ver con lo nuestro, la buena intención no alcanza al personaje que tiene ahí. No le alcanza a contaminar con la buena intención y la oportunidad de hacer acción verdaderamente productiva. Hace poquito tiempo, yo le ofrecí a la Secretaría del Consejo de Seguridad varios protocolos que se desarrollaron en Argentina y en Colombia de enfermedades raras. Todavía no me contestan. Y son protocolos hechos espectacularmente profesionales. Todavía no contestan. Me preocupa mucho. Pero evidentemente, evidentemente en México tenemos los suficientes y brillantes hombres y mujeres que pueden trabajar sobre estos temas. En México tenemos el suficiente interés por hacerlo y somos muy deficientes en razones de los recursos que se requieren para ello. Necesitamos
que haya una bonanza importante y es muy interesante lo que señaló Santiago y luego apuntó Ronnie que hay instituciones internacionales, la de Zuckerberg, la de Gates y otras más que pudieran ayudar en proyectos que verdaderamente impacten al beneficio social. De esto podríamos seguir hablando por mucho tiempo, porque aparte de que ustedes tienen una experiencia y conocimientos muy robustos acerca del tema, es muy importante, como dije al principio de esta charla, que la gente que va a pie, como yo, conozcamos esto que están diciendo. Cuando escucho nucleoma y quién sabe qué tanto, y quién sabe qué tanto, y quién sabe qué tanto, me, me da mucho gusto entender que las cosas están avanzando despacio, pero están avanzando, y que en algún punto van a caer de manera importante como cataratas sobre quienes más lo necesita. Tarde o temprano va a suceder eso. Esta charla que hemos prolongado por 1 hora y pico es una de las que más me interesaba en este año, en esta mitad del año que tuviéramos. Primero porque ustedes nos han expresado de manera muy precisa en cada uno de sus conceptos la respuesta que yo esperaba a cada una de las preguntas. Segundo porque cuando la gente empieza a ver esto, va a tener una idea mucho más clara de la que teníamos hasta hoy acerca de todo lo que ustedes han comentado. Hay una expresión que ocupamos muy a menudo los que estamos relacionados con enfermos con enfermedades raras o que somos enfermos con enfermedades raras. No es mi caso, pero bueno, yo tengo 2 hijos. Y esa es, ¿crees que algún día va a pasar esto? Bueno, ya pasó con el Toto, que es un muchacho que tuvo su terapia génica. En el caso de Paulina está más complicado porque al principio de su vida le extirparon el vaso y eso es una complicación que no permite que pueda ser como Toto una elegible para terapia génica, pues porque es más delicado el tema. Pero hay algunas cosas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Voy a, antes de que terminemos esta charla, voy a pedirle primero a Santiago que nos exprese lo que no le pregunté, pero le hubiera gustado que le preguntara para que me lo contestes. Y después a Ronnie lo mismo. Gracias, David. Bueno, yo quiero manifestar que debemos de reforzar el papel de las asociaciones de pacientes y debemos de fortalecerlos, de apoyarlos y también el llamado a las asociaciones de pacientes, no importa de qué enfermedad se trate, están cobrando cada vez mayor fuerza y están haciendo que las cosas sucedan. Entonces, el exhorto que quiero hacer es para todos, digamos, para los tomadores de decisiones, para las autoridades, para los legisladores, escuchemos más a las asociaciones de pacientes y asociaciones de pacientes debemos de participar en los grupos externos, por ejemplo, en Colombia, que están en los comités de adquisiciones de medicamentos y en una serie de organismos de los gobiernos de los estados. ¿Para qué? Para que hacer que las cosas sucedan, para poner el foco, para mover, para contribuir efectivamente con su grano de arena para que el mundo cambie en el tema de la atención médica. Me parece que es una labor de todos y el segundo mensaje que quiero dar es para México y creo que sucede en varios países de América Latina. Esta colaboración entre instituciones es fundamental. Ni el INMEGEN, ni Nutrición, ni el Instituto de Salud Pública van a poderlas lograr objetivos importantes si no trabajan en conjunto. Y a mí me da muchísima tristeza que hay grupos de trabajo muy valiosos, por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, en nutrición, y me da una pena muy grande que por diferencias bizarras, por egos malentendidos, por temas culturales o de educación de México, de América Latina, esto no se pueda lograr. Entonces, nosotros desde Funsalud siempre estaremos dispuestos a apoyar, a poner en contacto a estos grupos
porque sin duda juntos llegamos más lejos. Y muchas gracias, David, y un gusto, Ronnie. No, muchas gracias a ti, Santiago. No te me vayas porque ahorita terminamos con algo que quiero compartir con ustedes. Con respecto a lo mismo, Ronnie, por favor, danos tu opinión acerca de lo que a lo mejor no te pregunté o que quieres agregar. Sí, estoy completamente y absolutamente y 1000% de acuerdo con el doctor Santiago March. Y yo agregaría, soy, soy el abogado del diablo aquí. Yo creo que la educación es básica. Y insisto mucho en esto. Las currículas universitarias en ciencias de la salud deben de tener lo que es la medicina genómica, genética, dentro de sus programas y no que pase como un capítulo más del Harrison de medicina interna de 5 hojas, ¿sí? O de una charla de 2 horas o 3 horas que se pueda dar en 3 meses, ¿no? Eh, yo agregaría y me gustaría desearle a mi país, a México, justamente que se quiten estos celos profesionales, eh, que se aprenda a trabajar no nada más en equipo, quitando los intereses, que se trabaje por los pacientes, por los padres de los pacientes y sus cuidadores. Esos deberían de ser los intereses número uno. Y es una cuestión cultural de educación, ¿sí? Que esto se ve en toda Latinoamérica. Hay países que están mejor, sí, Colombia, Argentina, Brasil, sí, tienen programas excepcionales. Ya quisiéramos tener en México una casa de los raros como tienen en Brasil, ¿sí? Eh, yo le deseo realmente a México de todo corazón que todo esto que hemos platicado, los pros que tenemos como México, que se multipliquen. Y todas las desventajas que tenemos, aprender de ellas, retomarlas y mejorarlas. Y yo creo que esto va a ser generacional. Tenemos que fomentar estos cambios, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar y esta plática se va a volver a repetir en 5 años, en 10 años, en 20 años, 30 años y vamos a estar estancados y no podemos seguir estancándonos. Yo creo fielmente que México y los mexicanos tienen toda la capacidad de hacerlo. Nada más es cuestión de cambiar ese chip, esa cuestión cultural, educativa, para hacerlo. Si otros países lo han hecho, Singapur, Corea del Sur, ¿por qué no? ¿Por qué no México? Claro. Muchas gracias, Ronnie. Alguien decía con extrema precisión, la sabiduría no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Es muy preciso todo lo que acaban de decirnos. Sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo en que hay que unir esfuerzos y agotar el mayor de los propósitos por quitarnos los egos exacerbados. Eh, Cuando pensamos en que es arriesgado arriesgar, lo arriesgado es no arriesgar. Hacer que las cosas sucedan es muy importante. Para terminar esta enorme charla maravillosa que me han regalado, voy a asumir en un jingle una melodía que le expresaban al preciso del sexenio pasado. Es un honor estar con ustedes dos. Es un honor estar con ustedes dos. Y termino, si ustedes me lo permiten, primero agradeciéndoles su atención, disposición, amabilidad, su tiempo, que sé que es muy valioso. Ustedes, de los mexicanos que necesitan que su tiempo sea el que puedan ustedes aprovechar para todo lo bueno que se puede hacer. Voy a terminar con una expresión
de Miguel de Cervantes Saavedra, incorporada al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y agregaré a la expresión pasión, entrega y determinación al final. Confíen en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, si trabajamos con pasión, con entrega y con determinación. Ustedes dos son a toda madre. Muchísimas gracias por su atención, disposición y todo lo que nos regalaron. Gracias, Ronnie. Gracias, Santiago. Gracias a ti, David. Gracias a ti, Santiago. Siempre es un gusto compartir estas discusiones. Deberíamos de Gracias. platicar más seguido, Ronnie. Ya sabes dónde está mi oficina, amigo. Somos vecinos. Abrazo. Muchas gracias, muchachos. Que tengan que tengan un gran fin de día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Yes.